Bienvenidos a Floppy, el podcast que no hubo un tiempo y ya regresó. Estábamos under construction, así como sitio web en Netscape, güey. De momento estoy construyendo el sitio web. Ya regresamos, el podcast está de regreso. Dicen que mejorado y expandido. Yo quiero creer eso. Espera, sí, vamos a decir que sí. Pablo Camacho, yo soy Eric Vichino y ustedes son los que hacen que esto tenga sentido. Una vez más, quiero decirles desde ahorita, le vamos a llamar mayo, el mes de Star Wars Bonanza. Hoy es 2 de mayo, viernes 2 de mayo, y pues estamos son los 2 días del May the Fourth. Y pues, mira, no sé si ya quedó claro en el Floppy Lore que si nos dan cuerda o nadie nos detiene, esto se descarrila instantáneamente. Y luego hay Celebration y nos tienen desvelados viendo la transmisión de Japón. Sí, hay mucho Star Wars de qué hablar y entonces ni pedo. Como ya hay Floppy Opinión que habla de otras cosas y que equilibra este pedo, aquí vamos a descarrilar este mes con Star Wars, amigos. Hay demasiadas cosas que hablar de Star Wars y muchos aniversarios. Qué vejez, qué mal. Así es que bienvenidos al episodio 170 del podcast Floppy Radio, el podcast. 170, 170. Pues sí, es cierto. Sí, el último fue el 170. Nunca lo olvidé. Y hoy, pues estamos aquí en creo que este podcast se reinventa como cada 20 episodios. Es el camino infinito del podcast que se reinventa sin fin. Así es que, pues hoy vamos a hablarles de el 20 aniversario de Revenge of the Sith. Qué vejez, no manches. 20 años del final de las precuelas. 20 años se cumplen en escasos 15 días. Creo que fue el 16 de mayo cuando salió. Exacto. Del 2005. Que concluía la trilogía de precuelas de Lucas. Exacto. Y que creo nos voló un poquito los sesos a todos. Sí. La gente se quejaba. Como siempre. ¿Cómo se ve 20 años después eso? A ver. Sí. Hay mucho que hablar de ese pedo. Claramente no nos influencia nada este pedo nosotros. No fuimos víctimas de las circunstancias de la época. Yo no sé qué opinas, güey. Creo que esta es mi colección favorita de diseño. Sí. Es el diseño. Es el peor diseño para guardar porque es una Exacto, es un play por guardar. Ajá. Pero este diseño a mí me parece espectacular. Sí. Es como de, güey, aquí fue el clímax del coleccionismo de Star Wars. Sí. Y bueno, lo que está viendo Sneak Preview, pues fueron los que salieron antes de que saliera la película, que se volvió una tradición rara de... Vamos a lanzar 4 para que vean cómo es la colección antes de ver la colección. Serán como estos. Pero también... Y luego ya salieron los normales, el General Rivas. El General Rivas, correcto. Que... Yo creo que pocos personajes obtuvieron más hype que ese cabrón. Sí. Todo esto empieza con la serie animada de Tartakovsky, básicamente. Exacto. Es el que abrió la cancha para que este personaje existiera y dijéramos, ¡oh, ¿quién es? Quiero más. Y todas esas cosas que Lucas pues ya no sé si mal acostumbró o simplemente ya así es Star Wars y pues así lo vivimos durante 20 años de allá para acá y 20 años de allá para atrás. Y para adelante, a ver cuánto más. Otros 20 años más estaremos hablando del 20 aniversario de Andor y su final, que estamos a la mitad de la pinche temporada y... ahorita ya vamos como a la mitad de la temporada. Y cuando vean esto, cuando grabamos esto, aún no lo hemos visto, pero... Vamos a hablar como de que ya lo vimos y estamos cagados, porque seguro estamos cagados de ver Andor y así hasta el otro nivel de... Habrá seguro un podcast de esto infinito, amigos. Ni se agobien, eso... Ya, es que más. De hecho, había mucho aniversario. Mi idea era hacerlo de Andor ahorita. Pero... Exacto, güey. Y es que está muy Star Wars este año. Y ahorita que estamos viviendo el Celebration Japan, híjole, viene mucho Star Wars. No sé si eso es bueno o malo. Y creo que va a ser un poco parte de lo que vamos a hablar en este episodio y los que siguen. Ajá. Que son análisis un poco más intensificados de todo este pedo. Y pues, empezando hace 20 años, esto se estrenaba en cines. Episodio 3. La venganza de los Sith. Qué gran película, güey. Esta poca madre. Yo lo tengo que decir, lo he dicho muchas veces. Es mi película favorita de Star Wars. Sí, también yo. Sí, episodio 5, claro. Segundo lugar. Sí. Pero es tan diferente. Ajá. Bueno, ahorita vamos para allá, pero sí.
Sí, también es eso, ¿no? O sea, al final es abrir un poquito la pista de cuando esta película salió. Yo no sé si te acuerdas que hubo toda una como, no sé si llamarle campaña, en ese entonces todo era tan raro y tan primitivo en el internet. Exacto. Pero hubo todo este movimiento de Thank You George, de que pues ya, era el final, se acabó Star Wars. Esto ya conmemora el final de Star Wars, como lo conocemos, culmina el proyecto de Lucas, que le tomó, ¿cuánto? ¿12 años hacer? ¿13 años? 13 años, ¿no? Sí, porque empieza en el 90 y ¿qué? No, 10 años. 10 años. Hace como 9 o 10 años, exacto. De hacer Star Wars sin parar, ¿no? Que es lo que él decía, híjole, es que cuando entré a este proyecto dije, híjole, sí quiero dedicarle 10 años de mi vida a hacer esto. Sí, pues cuando ya estás en la... Él estaba en ese entonces y decir 10 años de mi vida va a ser esto, sí está intenso. Sí. No, pero esta película me gustó, es el clímax. Vamos a ver el otro episodio, que no es el final de Star Wars para Lucas. No se acabó. No se acabó. Todavía seguía dándole. Sí, pero pues esto fue el final de Star Wars en el cine. Fue la promesa que llevábamos esperando desde el 77. Sí. ¿No? Cuando Obi-Wan dice... yo peleé con tu padre y luego se fue al lado oscuro y bla, que fue, y yo creo que podemos empezar el trailer, el primer teaser que salió de esto. Yo creo que hay muchas primeras veces en todo este episodio. Yo creo que ese fue el primer teaser, trailer o material multimedia en general. Exacto, porque que usó la nostalgia como herramienta principal narrativa, ¿no? Antes de la época que vimos que era todo es nostalgia. Sí, era todo eso. Sí, Yo siento que ese fue el primer tráiler que... Sí, ¿no? Veas a Obi-Wan darle Guinness diciendo... Esta es la frase que dijo en el episodio 4 y estaba en eso de... Before the Dark Times. ¿No? Gran trailer. Ese trailer rompió el internet en ese momento. Me acuerdo que lo hemos visto 1000 veces, güey. Güey, el trailer es que no más. Estamos reventados de los sesos y todo lo que se pueda reventar. Y porque todavía vemos... Creo que ese es un gran teaser además porque no te dice nada. Exacto, todavía no enseña. Pica con 3 cositas, eso sí es un teaser. A ver, podemos hablar de esto porque me urge hablarlo hace mucho. ¿Qué es un teaser y qué es un trailer en teoría? Sí, el teaser es temático, ¿no? Más o menos cómo se va a sentir la película. Sin decirte nada cuál es el plot y todo eso. Ahí hasta el trailer. Y según yo, no sé si esto es invento mío, el teaser es generalmente muy cortito. Exacto, tiene que ser... Un minuto. Era de 1 minuto, según yo lo subían como a unos 50, una cosa así, 2 minutos. No, el teaser es de 3 minutos y medio. No mames. Y el trailer ya es la película un poco... Tiene que decirte de qué va, ¿no? Cuál es la historia y todo eso. Un poquito de la historia que va... Ya ves el trailer, básicamente ya ves la película, entonces... Sí, los previews que ponen en Netflix te cuentan principio a fin toda la cosa y ya la viste. Sí, yo a veces mejor veo el teaser y ya veo la peli. Qué bueno que no gasté más que 40 segundos en esta película. Se acabó, güey. Es todo lo contrario esto, güey. Es esas películas que la pones, le das play, termina y es como si tuvieras... De esas veces que te quedas dormido y despiertas sin saber en qué vives. Pero estabas despierto. Y así, güey. Termina y es como... ok. Qué horrible. Ok. Qué horrible. Sí. Bueno, aparte, huele a dinero esa película, güey. O sea, la ves y es así de... Y regreso. Aquí empezó ese pedo, ¿no? Sí. Creo yo. Totalmente. Era el bosquejo en episodio 1, pero aquí fue donde ya estaba enfocado así durísimo. Que por cierto, ahorita que mencionas eso, y supongo que ya hablaremos de eso en su momento o algo, pero no sé cuándo sale Light and Magic 2. No supe si decía fecha ayer que dijeron. Bueno, creo que sí dijeron fecha. Bueno, no importa, tal vez ya salió, tal vez no. Lo importante es que ya viene o ya salió la segunda temporada de Industrial Light and Magic, que es esta pinche serie hermosa que habla de la historia de todo en los... Todo, ¿no? Y en esta segunda temporada sí se van a enfocar un montón en la trilogía de secuelas. Bueno, recuerdas. Sí, no, secuelas faltan otros 10, espérense. O sea, sí, exacto. Faltan otros 10. Y habla mucho de esta parte de... justo ayer, dígase, en algún punto vimos el panel de esta serie en Celebration.
Y hablan mucho de de este momento de Lucas, que si no lo han visto, por favor, vean la serie cuando salga, y si no, buscan en internet y lo van a encontrar. Está el documental de cómo se hizo episodio 1. Y está este momento de Lucas y el frenesí con los plumones de colores. Y un board así gigante de storyboards de esto es real, esto es CG, esto es efecto, esto es real, esto es CG, esto es efecto. Y está este así, con tres colores. Así. Y lo ves en un pinche frenesí así, y todos lo ven atrás así de... ¿no? Y ese es episodio 1, güey. Y ya se quejaban de que episodio 1... Creo que la cifra era algo así como... Las pelis antes de episodio 1 en promedio... Es más, creo que episodio... Las 4, 5 y 6 tenían un promedio de 200, 300 tomas. Ya exagerando de efectos especiales. Y episodio 1 se fue a 1000 o no sé cuántas. ¿no? Y esto, según yo, se duplicó en cada sector. Exacto. Llegando a episodio 3, donde... El 80% de las películas de efectos visuales. O más. Sí, ¿no? Y cómo tuvieron que resolver... Es que, güey, lo piensas y dices... Sí, no. Ellos... Cuando no se hacía eso comúnmente en cine, no se hacía. Si le pregunta a cualquiera, le va a decir, no hagas eso. Eso no se puede hacer, resuélvelo de otra forma, no lo podemos resolver de esa manera. Vamos a hacerlo. Exacto, y entonces, sí, no, Lucas, señor Lucas, no, por favor. Resulta que, pues, yo creo... Tal vez, y si tienen comentarios, acuérdense que allá abajo en los comentarios nos pueden poner todo lo que opinan respecto a esto y nos encantará leerlos. Yo creo que esta es oficialmente la primera película que da como ese banderazo ya chingón de... Ya se puede hacer. Pueden hacer lo que sea. Sí, lo que sea. Sí, exacto. ¿No? Sí, en el episodio 2 todavía hay muchas dudas, todavía sí. Que si no, que sí, que si el CG, que si es digital, que esa es una de las filosofías de Lucas, ¿no? Que ya hablaremos más de esto más a fondo en otros episodios, pero básicamente bueno, quien ha visto Star Wars desde el inicio de Star Wars sabe que Lucas nunca está conforme con nada. Exacto. Y hay unas frases muy marcadas de él, de la trilogía original, de esto no es lo que yo quería, pero... para lo que alcanzaba, tecnología, dinero, tiempo, planeación. Por eso hace la edición especial que muchos odian. Y por eso acaba haciendo esto, que es lo que él ya podía desarrollar conforme. Güey, cualquiera que sea artista sabe que no importa cuántas ganas le eches y tengas herramientas para hacer algo, lo vas a ver al final y vas a decir, podría haber, me faltó. Y entonces imagínense, ¿no? Que es que yo creo que el alfa de ese pedo. Sí. Pues no, ¿cómo nunca está conforme? Pero una de sus filosofías es que esta trilogía en general, la de las precuelas, a huevo no solo era contar una historia, que esto es algo que mucha gente luego se le olvida o no tiene muy presente. Es que sí, Lucas las dirigió y contó la historia, la chingada, pero su misión, además de eso, era cómo empujamos el medio hacia adelante. Sí. Cómo hacemos que la tecnología vaya más allá. Ya hablamos de episodio 1 el año pasado. Exacto. Que está muy raro, güey. No sé en qué momento episodio 1 cumplió 25 años y este cumplió 20 y nunca hablamos de episodio 2. Y episodio 2, ¿dónde quedó? Pero bueno, ya nos lo saltamos por ahí. Eso un día. Oye, sí fue hace 2 años, entonces. 3 años, ¿no? Sí, podemos haber hablado de ese aniversario hace 3 años y no pasó por alguna razón que no comprendo muy bien, pero bueno. Va a pasar, no se completa el círculo. Vamos a hablar de episodio 2 seguramente. Sí. Y entonces, él dice que pues toda esta trilogía para él fue cómo hago cosas más allá, ¿no? Entonces, si ves episodio 1 y hablamos ya de Jar Binks, la inclusión del CG ya masivo, que viene desde Terminator, Jurassic Park, que fueron los que dieron como el banderazo de ya hay CG, úsenlo. Exacto. ¿No? Y esto fue llevarlo a otro nivel. El episodio 2 es toda la inclusión del video digital ya, las cámaras de cine. Las cámaras de cine, el digitalizar los proyectores. Fue los proyectores, ¿no? ¿no? Ok, yo aprieto para que las distribuidoras, los cines, me inviertan en tener un proyector digital, ¿no? Y era de, sí, pero sí. El cine se hace en pinche piedra y papel. Con cincel. Exacto, como pica piedra. Hermoso. Y ahora todos son digitales, es un pedo encontrar un proyector. Ya no existe, güey. En la cineteca, pero fuera de ahí, sí, en los comerciales ya no hay. No existe, güey. No es viable, ya no existe. Ya. Y todo empezó aquí. Sí, ¿no? Sí, totalmente. El brinco que yo recuerdo que fue muy, muy sonado de episodio 3, tecnológicamente hablando, que de ahí se volvió el estándar, es, pues, ¿para qué hacemos sets? ¿Para qué vamos a locaciones? Todo se puede resolver con sets y locaciones virtuales.
No, pero ¿cómo crees? Que el mismo Lucas lo hizo en episodio 1 y 2, ¿no? Sí, ya empezaba a eso. Por eso es que esta es como la resolución de la tesis, ¿no? Exacto, ajá. Sí, totalmente. Este es ya el... Queríamos hacer esto, aquí es donde se puede hacer. Entonces tienes la navecita en el plato aquí y todo esto lo podemos crear, lo que sea, ¿no? Lo que sea, y todo, y tienes que comer. Y los actores, es bien raro porque pues no hay nada y tienes que reaccionar a la... Güey, en el teatro es así, ¿de qué hablan? Porque Gandalf llorando. Es que no puedo actuar así. El Ian McKellen. Sí, güey. Siempre ha sido esa situación, pero bueno. Y entonces es eso, ¿no? Esta película... Sí. Yo pienso hoy, yo creo que es la película de Star Wars. No, yo creo. Es la película que más he visto de Star Wars. Es la película que sí, tal vez, yo creo que si hoy la ves en el cine, que por cierto se reestrenó y ojalá la haya logrado ver otra vez en el cine. Ya vi que si hay boletos en Cinépolis. Sí. Para finales para cuando esto salga probablemente ya no esté, no lo sé. Y si estuvo, pues ya les contaremos si fuimos a verla otra vez. No es como que podemos un adendum así. Pero algo a ver. Órale. Yo pienso que se sigue viendo perfecta 20 años después. Sí, ajá. A diferencia de algunas cositas de episodio 1. Episodio 2 todavía las sombras se ven medio raras y también en el episodio 1. Sí, esta no tiene sus precios. Siento que esta es la... Sí, hay que volverla a ver, pero según yo no es el doctorado de ILM, Lucas, son todo. O sea, todo el pinche complejo. Sí, ¿no? Así la estrellita en la frente a todos. De 10 años de llevamos haciendo esto, ya sabemos qué pedo. Y aún así, Lucas los tenía echando fuego y llamas por todos lados, porque siempre... Sí los tenía límites. No, güey, y todos siempre estaban cagados con que ahora van a hacer... Yo ahora es digital y todos... En el episodio 2. Y ya todos... No, mames, güey. Y es increíble pensar que... Ay, tardaban 3 años en hacerlas, güey. Piensen que hace 10, 20 años nadie hacía esto. Exactamente. Ellos mismos estaban abriendo brecha mientras hacían la película. No, si le pregunta a su cuate, le va a decir, no, pues resuelve de otra forma, no se puede. ¿Por qué meterte en ese pedo? No. Usa marioneta. Los clones son digitales, todos los clones son digitales. No hay uno solo real, sí. Hasta ahora en Ahsoka son live action los clones. Los 5 First, además. Entonces nadie estamos conscientes de está tan bueno el efecto que, sí, ya se me pero nadie se queja, nunca nada de los clones. Sí, no hay un clon real. Una queja de eso. Sí, me acuerdo que uno de los taglines, no taglines, pero algo que percibían un chingo es que no existía un solo uniforme de clon. Sí, nunca se hizo cast, nunca nada. Todo digital. De la 1, de la 2 y de la 3. Y no se ve, nadie se dio cuenta, nadie se quejó, nadie nada. Pensaba, ¿por qué? Ya estamos ahí, llegamos. Y en la 3 se ven todavía más chingones, amigos. Exactamente. Sí, ¿no? O sea, es increíble. La verdad, a mí episodio 3, yo esa peli... Es la peli que más he visto en el cine, creo que la vi como 10 veces. Tal vez. No sé, yo sí me obsesioné muy cabrón con esta peli. Y la de sí, yo también creo que sí es de lo que más he visto. Y sabías que no, y esta escena, y veías los detalles en una escena, y veías el fondo, y veías el personajito que caminó atrás, y decías, es que se ve perfecto, y veías, no manches. O sea, sigo creyendo que es perfecta, que es la mejor. También eso, o sea, muchas de las fallas de episodio 1 es porque está oxidado, George Lucas. Sí, exacto, güey, exacto. Y entonces, todos se quejaban de los diálogos, el ritmo de la película sí está muy feo, el de episodio 1, sí necesita... Sí, es rarísimo, güey. Pero todos esos pedos aquí... Ya lleva otros 10 años dirigiendo a final de cuentas. Ya retomando, ejercitando el músculo directivo, creativo. ¿Alguien le ayudó con el guión? No me acuerdo, ¿sí, no? ¿De estas pelis? Con esta, creo que sí le dieron algunas notas. Es muy probable. Es extremadamente Kasdan, no me acuerdo. Es probable que Kasdan lo haya hecho... Así, investigando. No, hasta la hora de editar, ¿no? Vamos a quitar el diálogo y vamos a hacerlo como cine silente, ¿no? Sí. Vamos a hacerlo sin diálogos. Cuando Anakin se transforma, se pasa al lado oscuro, no hay diálogos. Y estamos esperando todos los fans, y yo incluido, con todo y que sí tenía yo buena fe en estas películas, como el What have I done, ¿no? Eso. Sí, no, cuando se cambia al lado oscuro es cuando está en el balcón y a lo lejos ve a Padme
Bueno, él siente a Padme. Sí, además y Padme lo siente a él. No tiene nadie más en el guión. Llora, decide que se pasa al lado oscuro. Sí. No hay diálogo, no hay nada, no hay muerte, no hay sables. Entonces, es probablemente la escena más poderosa de toda la saga. Y es cine silente. Ok, tengo el callo como director para hacerlo. Sí. Tengo todos los elementos. Sí. Me voy a aventar. Órale. Sí. O sea, del creador de... Justo veíamos el panel ayer de Jar Jar Binks explicando su experiencia como Jar Jar Binks diciendo es que tenía que ser una frase que era Visachi de bombo, de no sé qué, de gas de... Sí, de cuando van en el pinche en la navecita en el mar, en las profundidades, y les explica por qué lo vetaron del Otogunga, y les dice que el misa de gas y de bomba y de no sé qué. Y una pinche frase que solo ese güey se sabe, y aparte repitió a la perfección, hermoso. Y decía, es que no tengo idea qué estoy diciendo. No tengo idea qué es este diálogo. Y se acerca a Lucas y le dice, Lucas, ¿qué significa esto? Y Lucas, no sé. Pero no. El creador de eso. Eso para eso suena más a tu trabajo que a mi trabajo. Sí. No manches. Y luego llegó Ben Kingsley y le dijo a Ahmed Best, no sé en qué momento de la realidad pasa eso. Dijo, no, a ver, como actor, tu trabajo es que ese diálogo sea creíble y convincente. No te importa qué estás diciendo. Exacto. ¿No? Entonces, sí. ¿Qué tienes tú que mentalizar? ¿Cómo es la situación? ¿Qué significa en todo el lore, en tu cabeza? ¿Qué? Exacto, güey. Y esto a mi gusto rellena Jar Jar Binks impresionantemente, ¿no? Sí. Es otro tema para otro día, pero esta escena que dices, pues sí, ni un diálogo, güey. Y hay varias escenas clave del episodio 3. En todo el final, todo el final también fue así, sí, totalmente. Sin diálogo, o sea, todo es lo que es visual. Y eso es algo muy Lucas, ¿no? Porque pues, Lucas siendo Lucas, historiador de cine, alguien que lleva toda su vida estudiando el medio, pues sabe que el verdadero cine realmente no necesita... Aún el defensor del audio y la chingada, pero bueno, estás viendo ahora aquí en esta escena, pero está el soundtrack de John Williams destrozándote de fondo, güey. Ya lo dije en episodio 1, pero pueden echarle mugre a las precuelas, pero hay dos cosas que hicieron mejor las precuelas que la trilogía original: los disfraces, todo el costumes y la música. Sí. Y no es que John Williams upgradeó nada más. John Williams siempre es su propia competencia, ese güey. Es increíble. Entonces ese güey está en fuego en esta cosa. Pero mal pedo. Mal pedo. Sí. Por eso también creo que es la mejor película de Star Wars. Sí. En todos los niveles, güey. Y algo que ya habíamos platicado en episodio 1 y que sigue avanzando hasta acá es... Güey, la historia de esta trilogía es complejísima, güey. Sí. Tiene 8000 cosas pasando al mismo tiempo todo el tiempo. Sí, el subplot, la intriga política acá, los Jedi y los Sith. Obi-Wan y sus crisis. Padme. Hasta Citripio tiene ahí una mini crisis existencial en algún punto. También ya lo había hablado, los estilos de pelea. Entonces, ¿cuánto de la película están contando nada más con el estilo de pelea? Sí. Nos burlábamos de las supermamadas de coreografía, ¿no? Entre Obi-Wan y Anakin. Entonces se están peleando como espejo. Pero es porque se conocen tan bien y conocen tan bien sus estilos de pelea que se pueden predecir uno al otro. Todo el tiempo y se vuelve un espejo, exacto, güey. Que esto es Nick Gillard, el stunt coordinator y el que realmente creó todos estos estilos de pelea. Que, güey, si lo analícenlo y... Cuando Anakin se va al lado oscuro, todo su estilo es agresivo, así sin parar. Empieza en el duelo con Dooku. Y entonces Dooku cree que tiene el mismo estilo que la película pasada. Exacto. Entonces Dooku ya lo tiene dominado. Sí. Y de repente le cambia y usa el mismo movimiento para cortarle las manos. Y la sorpresa de Dooku, porque no supo moverlo, porque no supo contradecir ese estilo de pelea nuevo. Wow. Que ahora, ya hablaremos también de esto, pero si le sumas que en medio hay todo un Clone Wars sucedido. Exacto. Y todo lo que vive aquí en ese espacio, esta resolución es perfecta, güey. Clone Wars aparte le sube el nivel para esas películas. Es que es impresionante cuánto lo sube. Está poca madre. Esa fue mi queja principal cuando esta película empezó. Hablemos de esa parte también. War, ¿no? Empieza el título. La pelea de la República contra el Imperio y los separatistas contra los... Y entonces la chingada y
Y de pronto en los primeros 30 minutos de la película, 20 minutos, se acabó la guerra. Y fue como... Pero en las Clone Wars, pero me prometieron todo el pinche pedo. Y aparte con Ewan McGregor sonriendo, another happy landing, que es la forma perfecta de acabar todo eso. Se acabó la guerra, que me prometió en la película pasada y nunca empezó hasta el final. Que prometió en el episodio 4, cuando yo no había nacido. Cuando estaba muerto. ¿No? Y ahora, ¿mi guerra? Ya se acabó, y ahora, ¿qué pedo? Digo, habíamos tenido en medio la serie animada de Tartakovsky, que es... Sí. Veanla, es perfecta, está en Disney Plus. Si no la han visto, no sé qué chingados hacen con sus vidas. Se dura 2 horas toda completa, es otra película extra. Básicamente, a mí mi sentir era, bueno, esa es la película en al menos vi los Clone Wars. Exacto. Por parte sí acaba perfecto donde empieza la película. Exacto. Entonces, sí es perfecta, ¿a quién engañamos? Sí. Ahora ya hay 2 series perfectas de Clone Wars. Ajá. Tal vez es lo mejor que tiene Star Wars, ya hablaremos de eso. Sí, ¿no? Sí, tal vez. Pero en este punto, sí nos salió un poquito al principio de Julio y la guerra. Ya se acabó ya. Tiene una cicatriz, y ya es un rompemadres, y ya es otro personaje básicamente. Hay una evolución de la Anakin pedorro de episodio 2 a también hasta las épocas, entonces el peinado ya es peinado setentero, que se va acercando hacia episodio 4. Ajá. Entonces ya trae peinado de héroe japonés. Sí, exactamente. Parece de, ¿cómo se llaman los G-Force? Gachaman. Los Gachaman. Se trae peinado de Gachaman. 100%, güey, 100%. Wow. Sí. Y eso, ¿no? La técnica, y regresando a las espadas, los duelos de esta película, igual, lo mismo, es la tesis de 1 a 2. Y aquí ya te ríes y dices, no mames. Sí. No mames. Wow. Y justo esa pelea final, pues no mames. ¿No? Hay todo ahí luego lo buscan, si quieren perder un ratillo, documento de los estilos de pelea. Ya lo hemos platicado también, ¿no? Las posturas del lightsaber, que si el agresivo, que si el pasivo, que si el sin defensa, pero te parto la madre. Movimientos acrobáticos. Que ahora también, haciendo un paréntesis interesante, todo esto se va al videojuego. Porque el videojuego de Star Wars Episodio 3 Revenge of the Sith, que por cierto... Prepárense. Sí, tenemos ya viene. Hay que calentar dedos. Yo solo voy a decir algo. Revenge of the Fifth y Revenge of the Sith riman un chingo. Exacto. Prepárense. El juego, Nick Gilliard estuvo todo el tiempo haciendo las coreografías del juego. Órale. Muchos dicen que es... En cuanto a peleas de lightsabers, es el mejor juego hasta la fecha. Y sí, en todo el sentido, porque estuvo ahí Nick Gilliard supervisando y les decía, ay, ¿qué tal si hacemos esto? Y Nick Gilliard decía, no, eso no es Anakin, así, pero no así y así. Wow. Entonces, eso es un plus importante. Y el otro plus muy importante es que sí estuvo Hayden Christensen involucrado en los stunts de su personaje para el juego. No mames. Entonces, es que Hayden Christensen, amigos, pinche tipa, ese es lo mejor que le ha pasado a Star Wars en mucho tiempo. Sí, güey. Así de, güey, qué personaje tan chingón, qué gran ser humano, no mames. Está poca madre. Sí, güey, eso. Sirena. Entonces, lo ves perfecto en los making ofs de episodio 3 que, pues, güey, les dijo, sí, órale. No, es que Anakin hace esto y todo así. ¿No? Porque aparte, güey. No, y 18 años después en la serie de Obi-Wan y regresan los dos así. Y en la serie de Ahsoka, en la serie de Ahsoka. Y sin pedo. La serie de Ahsoka es una belleza esa madre. Sí, ya la vi 4 veces en lo que hemos visto esto. Tal vez ya la vi la quinta en lo que se transmite este programa. Sí, güey, sin pedo, es perfecta. Y también mucho de explicar a Vader, Anakin en Ahsoka es el estilo de pelea. Totalmente. Y es todo un lenguaje, ¿no? Entonces cambia de postura. Primero es Anakin cuando está hablando con ella y luego se le ponen los ojos de Sid y cambia a una sola mano. Ajá. Y ahora actúa como Darth Vader. Exacto. De armadura, sin armadura. Nada más. Y eso es actuación de ese güey y coreografía de ese güey que está muy cabrón, muy cabrón. Totalmente. Wow. Y todo nació aquí. Sí. No, el entrenamiento de espadas debe haber sido una mente. Más que fueron 9 meses, una cosa así. Decían que fueron. Y lo ves sí, en cámara. Sí se vea. Lo ves. Sí. Y eso es exactamente, yo creo, lo que le falta a todas las películas de hoy, güey. Exacto. Una semana y sí, no hay pedo.
Y los ves en la pelea y ni entiendes nada, es como, güey, no, es la diferencia del pasan el tráiler y Tom Cruise está en el avión y entonces despega y los cachetes y si ese es Tom Cruise afuera de un avión, ¿qué carajos hace Tom Cruise afuera de un avión? Exacto, güey. Exacto. Y te me están sudando las manos de acordarme. Sí, ¿qué está pasando ahí, güey? Versus, pues digamos, Michael Bay y todo lo que pasa en esa variante del cine, ¿no? El Fast and the Furious que... Yeah. Y todos con la misma cara de aburrimiento. 600 que no nos ponemos. Y yo viendo la película con la misma cara de pues sí. 600 pues, kilómetros de aburrimiento. Ay, no mames, sí. Y entonces tanto CG, tanto manipulación digital, por eso güey están ahí sudando. Porque al final del día eso es lo importante. Mucha gente se queja, ¿no? Ay, los efectos, ay, todo es digital, ay, no es real. No. A ver, Sí. todo alrededor de ellos puede ser digital. Y ni tanto. Recomiendo, y si pueden, vean el documental que viene en este DVD. Creo que ya está en Disney Plus de un minuto de Star Wars. Algo así se llama, no me acuerdo quién dice, te voy a decir cómo se llama. Se llama... Puta madre, no veo nada, güey. Sí. Within a minute, ¿no? Dentro de un minuto de Star Wars. Que narra, yo se lo ponía a mis alumnos de cine, les decía, vean lo que implica hacer un minuto, sí, de un blockbuster, pero vean esto. Entonces agarran un minuto de la pelea de Mustafar, ya lo he visto mil veces. Sí, mejor se los explico a ustedes. ¿No? Y agarran un minuto de la pelea de Mustafar y lo desglosan en todo lo que tiene que haber existido, pasado, sucedido, para que ese minuto exista. No mames. Desde estos güeyes sudando hasta el contador que tiene que ir a hacer la nómina para ver quién le va a pagar, los que están haciendo la comida. No más. Sí. Desde, y luego se van porque aparte esto es bien importante, no todo es CG, se van a la parte de la miniatura que están creando de Mustafar, de la lava, y entonces tienen, otra vez en tiempo real sudando sangre de cómo lo resolvemos, cómo haces lava realista en un set que se vea real y tenga la textura y el color y la iluminación y entonces parezca una cosa de lava que se está moviendo y que además después se combine con el CG y se vea... Veanlo, es una maravilla ese documental. Yo creo que es de los mejores documentales de cine que van a poder ver. Especialmente de este género, ¿no? De cómo haces una cosa de este... Y por eso explica tanta... Viendo ese documental, creo que puedes entender mucho de lo que hoy está fallando. Sí, ¿no? Totalmente. No sé. No, sí, desde los Stones y todo el camino. Ya. Resuélvenlo, resuélvenlo en post. Y que esa es la frase de Lucas, un poco, ¿no? Pero la de él sí va en serio. No, pero... Y viene de una base un poquito diferente. Y también todos le están echando todas las pinches ganas. Sí. Que eso es la gran diferencia como se está haciendo ahorita, ¿no? Sí. Desde los dos actores... vamos a entrenar. No, son 9 meses. Sí. Ese es tu trabajo completo, 9 meses, son 9 horas de... Si no estás haciendo esto, ¿qué estás haciendo? Si ves Electric State, por hablar de un ejemplo reciente que sigue así como picándome el ojo. Sigue las ronchas. La hueva de los actores, güey. Puedes verla en cada escena. O sea, pinche, ¿cómo se llama güey? Pratt. Ajá, Chris Pratt. Pues, básicamente es Star-Lord, güey. Que es Chris Pratt. Exacto. Es Chris Pratt siempre, entonces... No. Sí, no. Nada de esta película, nada, güey, nada. Los ves y los mismos chistes. Está la escena de acción y los ves con hueva en la escena de acción. El Rápido y Furioso, güey, ¿no? O sea, es así, todos están así. Ay, no, güey. Y también el equipo de efectos especiales, entonces... No vamos a acabar la fecha y están todos con la adrenalina. Contrata 100, no, 1000 más. 1000 más. Que hagan cada segundo cada quien. Y ahí están todos corriendo y todos echándole. Y no necesita el reflejo de la luz del lightsaber. Entonces, aparte de toda la iluminación de la lava, ¿cómo va a pegar la luz del lightsaber? Y hay que pintarle rayita por... No. No me acuerdo si es este documental del minuto, no creo. Pero hay otro dentro del... Y creo que el DVD Blu-ray lo trae. Del pobre diablo que tuvo que rotoscopiar cada cuadro de C-3PO. Para quitar todas las manchas. Porque en esa peli C-3PO es la primera vez que está cromado perfecto, limpio, ¿no? Uno de los trucos que usaban en las 3 películas era que siempre está sucio. Exacto. Entonces, cayó en la arena, entonces vaselina. Échenle arena, mugrenlo más. Mate en el episodio 2, nunca refleja nada, no es pedo.
Pero aquí como es perfecto, no pueden no hacerlo así y entonces refleja todo. Mira, ahí está Lucas, ahí está. Sí, aparte la resolución, entonces se ve perfecto todo. No mames, entonces hay un pobre diablo que tuvo que Era una chava, creo, Sí, ¿no? una chava. Así que está. Cuadro por cuadro, Cuadro cada por cosa así tripio rotoscopiándola. No, o sea, es que... Pero eso, pues ya es un pedo, güey, ¿no? Ajá. Pues sí, Lucas quiso que se vea cromado. Ajá, entonces no es... Tú, entre otras 30 tareas, limpias, no, es una persona que su trabajo es limpiar así en tripio toda la pinche película. Supongo que ya no asesina a esa persona. Pero mira, puede contar la historia. Ya no usa ni estufa eléctrica, ya usa palitos así. Se volvió survivalista. Ya. Después de ese desmadre. Pobre, lo Wow. amiga de él, sí, No, yo te saludo donde quiera que estés. güey, sin pedos. Wow. Sí, güey, esta peli pues sí, es la perfección de Star Wars a mi gusto, ¿no? Grievous, cada escena de Grievous, todo lo que implica ese personaje, Wow. todo. Sí. Creo que esto ya no pasa mucho, Ujú. o si pasa es muy raro. Hay mucho lore Ajá. fuera de la película que no te van a contar, Exacto, que no está ahí. Ajá. que existe. Ajá. Entonces, por más que según tú sabías quién era Grievous por Clone Wars, la verdad no sabes quién es Grievous, porque exactamente. nadie Sí. sabe sin saber quién es Grievous. Exacto. Ajá. Entonces lo vuelve súper... Yo me acuerdo de ver la película y pensar, ese personaje, ¿qué pedo? Pero ¿de dónde viene? ¿Qué hace? pedo? ¿Por qué tiene Ajá, ojos sí. reales? ¿Y por qué lo demás ¿Por qué todo se bonece? ¿Por qué todo se ve la caricatura? O sea, la caricatura. Mace Windu le aplicó el ¿no? Vean Clone Wars. De Tartakovs. No, pero todos modos, ¿quién es? ¿Por qué? ¿Por qué tiene todas esas espadas? Ya bueno, ya sé, si viste la Si no viste Clone Wars, son puntos extra de quién es. Ajá. ¿Por qué colecciona espadas? ¿Y qué pedo? ¿Quién le enseñó? Y bueno, yo creo que probablemente el momento... Es que esta película está llena de momentos, güey. Los momentos Sí, ajá. clave de esta película. La Orden 66, güey. O sea... Uy, me sigue rompiendo el corazón. Yo creí que Güey, yo creí que ya lo güey. había superado, pero no, ajá, sí, güey, no, es no. horrible. O sea, Y también la mitad de la chamba es John Williams. es John Williams, güey. O sea, Es completamente John Williams. wow. John Williams y toda la escena es cine silente, güey. Ah, sí, No hay un diálogo, excepto execute orders. ¿no? Y se acabó, güey. Todo lo demás es música, acción y son reacciones Ajá. y emociones. Ajá. Hijo, no manches. Es ¿Qué eran esas expectativas? Que si sí llegaba, que si no. Y en tiempo real, viendo la película, ¿qué va a pasar? ¿Cuál va a ser la última escena? sí. ¿No? Y de repente cómo van a morir los Jedi. Entonces se ejecuta la Orden 66 cuando manda a Anakin al templo Jedi con los niños. También fue así de... Es que, güey, ¡Wow! para mí esta película es como la materialización de una pesadilla, güey. Sí, ajá, ¿No? sí, A todos nos ha pasado, espero en niveles menores que este, ¿no? Que estás teniendo un momento funcional en tu vida y algo malo pasa o alguna situación sucede y esta es espiral así de... Sí. Que a lo mejor puede ser muy leve, lo que sea, pero que dices, no mames, ¿cómo pasó esto? ¿Cómo Todos llegué los aquí?" días me pasó. ¿No? Y esta película, Ajá. básicamente el tema es ese. Sí. Y es cómo pasaste You Were the Chosen. Ese ya se volvió un meme, si quieren, ya hija de High Ground y la chingada. Pero vivirlo en su momento y ver el dolor de Obi-Wan como, güey, tú eras, qué chingados, güey. Pero otra vez dejas la música y le quitas el audio y se entiende perfectamente. perfecto. Se entiende perfectamente. Sin pedos. Wow. Nomás con ver las reacciones de ellos. Exacto. Y otra vez, es Star Wars, vamos a actuar. Vale, igual. No, están actuando con Pero- todas las pinches ganas Sí, los güey, dos. sí, Los güey, dos. sí. Son los dos Wow. grandes. Wow. Yo sí creo, y a la fecha mantengo esto, son los dos mejores actores, personajes de Star Wars. Sí. Obi-Wan sí, totalmente. y Hayden. Sí, sí. Ajá. Sí. Sí, no, sí. Sí, Harrison sí, Ford a huevo. Ajá. ¿No? O Pero sea, Harrison Ford es Harrison Ford. Exacto. Es ¿no? les Y hacía. Mark Hamill, yo les Es un recomiendo que lo reanalicen en la trilogía original y no hace gran cosa, la verdad. Ajá. O sea, sí está muy chingón y es Luke. Es Luke, Ajá. ¿no? Pero esa evolución comparada con esta evolución de personaje. Sí, no. Sí, no. Ajá. Y también lo puedes ver y es muy palpable el trayecto de Lucas todos esos años. Sí, Se vuelve esta película. exactamente. Ajá.
todos esos conflictos que él tuvo y que vivió durante los 80s y los 90s y por qué dejó de hacer cine y su vida como papá y pues ahí hay reflejos de You Were the Chosen One. No, todo, así, hasta meter a los niños ahí y tenerlos detrás de cámaras y ahí está, entonces los niños están metiéndole nombres a los personajes. Que de hecho salen sus hijos en la película. En esta sale Lucas aquí también. Sale Lucas, tío, ¿y qué? ¿Papá Homerón? ¿No? El varón papanoide. Varón papanoidas. Es el mejor cameo de la historia. Y luego en Clone Wars sale y varios episodios y es un rompetraseros como el varón papanoide. Es perfecto, sale en la ópera, busquen. Y sus hijos la salen, ópera, wow. Su hija sale, está en el Senado, creo. Está en el Senado, en la comisión, que son escenas cortadas, pero sí sale por ahí. Y su hijo es el Jedi que matan en cuando llegan los soldados con Anakin. ¿Cómo se llama? Alderaan, Jimmy Smith, pero Jimmy es... Smith, que es... Organa, el senador Organa. Bail Organa. ¿No? Cuando está en el taxi y sale el niño corriendo y los troopers se lo balacean después de que rebota. Y él se va escapando así, guau, eso está poca madre, esa secuencia. Y otra vez, entonces, no es cualquier chamaco, mentó a mi hijo. Mi hijo y wow. O sea, como, wow. Sí, está cabrón. Y sí, claro, la escena de Hayden, dígase Anakin en el templo Jedi y Have you come to save us? Sí. Güey, será un meme lo que sea, pero esa pinche escena, hay pocas escenas como en el cine. Sí. Y ese es el punto en el que yo me acuerdo ver esa escena en el cine y pensar, o sea, verla suceder y tener ese momento de rechazo de, güey, ¿cómo? Yo dije, no, pues se va a madrear a todos los Jedi, pero no, lo tenían que hacer más culero, entonces va con los niños chinos. ¡Niños! ¡Wow! Que está increíble, y obviamente Santi, ya sabes la anécdota de esa escena de cuando la grabaron, que es impresionante. Yo me acuerdo verlo en el cine y pensar, no mames, que hace el lightsaber y el niño se espanta. Sí, el niño. Pero sí lo asustaron real de fuera de cuadro. Con razón. No me acuerdo cómo lo asustan. Pero si hay alguien que le hace como, no deja el niño se espanta y pues fue perfecto, güey. Que por cierto, para su tranquilidad, amigos, ayer o antier vi un tweet donde sale el actor. Ya ahorita 20 años después. Nuestra edad, güey. Nuestra edad es entonces. Y aquí una foto así de el niño así y fotografiado y abajo dice Don't worry, I survived. Qué cagado, wow. ¿Qué te puedo decir? Y otra vez entonces va con el escuadrón y el escuadrón entonces trae los colores, el azul. Es ese detalle, es el escuadrón de Anakin que va a ir a matar a los Younglings. El escuadrón 5. La toma que va caminando con la sombra. Esa toma yo creo que es una de mis tomas favoritas en la película. Sí. Llevo 6 años esperando este momento. Exacto. Sí. ¿Qué tan anticlimático pudo ser este pedo que el episodio 1 es lo que es? No digo que sea malo ni nada, hemos dicho muchas cosas de episodio, yo amo esa película, pero si tú ves episodio 1 y ves esto, es como... Sí, no te digo. Y entonces ya, hay diálogos por ahí, pero son incidentales, ¿no? Puedes motear los diálogos a la mitad de la película y ya entiendes perfectamente la película sin ningún problema. Sí, había un profesor de cine, alguna vez tomé por ahí una cosa de cine muy interesante, y un ejercicio que él hacía era, vamos a ver la película en mute. Órale. Si te transmite algo y te hace sentir algo, es una buena película. Órale. Wow. Y su teoría era, una buena película debería de funcionar así. Debe funcionar así. Si le quitas los diálogos y funciona, es una buena película, porque al final del día el cine es visual. Exacto. Entonces, yo sí creo que esta película sin diálogos y pura música... ¿En qué es un mute? En mute, sí, sin pedo. Rompe la madre igual, güey. Sí, hay medio lo que platican al principio puede ser, pero pasando un tercio de la película la entiendes perfecto sin ningún pedo. Y es increíble, si analizas la película como una curva, o sea, empieza como una aventura cagada, con toques de obscuridad, y conforme avanzas los toques de obscuridad empiezan a plagar, se empieza a expandir hasta llegar a ser un cagadero. Y es justo eso que decías, ¿no? Yo me acuerdo estar en el cine viéndola y pensar... En 2 horas. Sí, tiene que pasar. ¿Cómo va a pasar? Y como avanza, no mames. Y Kashyyyk, ¿no? Y Yoda así de... Y Yoda así, algo está pasando. Cuando se están muriendo los Yoda y Yoda...
No mames. Wow. Intenta y los ilusos intentan ir por él y Sí. 2 segundos sabe qué pedo. ¿Qué? Yo le acabo de cortar la cabeza a un clon. ¿Qué pedo? Se los madrea durísimo. ¿Qué pedo? Wow. Wow. Bueno, desde el inicio, ¿no? El momento, yo creo que el banderazo de esta película es el tijerazo a Dooku, ¿no? Exacto. Y se corta la cabeza, eso sí. Bueno. La música. Y aparte, así. Y es algo muy Lucas, ¿no? Así voy a despachar. O sea, a mí ni me estén preguntando qué pedo, así se va. Te calla bien, no es mi pedo. Lleva 15 minutos la película y ya se murió Dooku y así. Le corta las manos y le corta la cabeza. Wow. Y todo el trasfondo de eso, entonces querían aniquilar a Obi-Wan y así picarlo para el lado oscuro a Anakin. Ajá. Entonces, leave him. No, ni más. Me lo llevo. Exacto. Sigue siendo el cuidador, ¿no? Ajá. Wow. No. Está muy, muy padre. Tiene mucho. Esta peli es, pues sí, la que tiene más subtexto de toda la saga. Sin pedos, ¿no? Y por eso también se pudieron expandir en Clone Wars. Exacto. ¿No? Ajá. Exacto. Todo ese subtexto lo podemos ir rellenando. Vamos a hacer una serie de 7 temporadas. ¿Cuántas son? Sí. 7 temporadas. Y está poca madre. Pero cabrón, Wow. o sea, y es justo eso, ¿no? Hay un lore, hay un universo, los personajes los estás viendo, pero hay un chingo más afuera, pero un chingo más que nunca te van a decir en la película. Y eso es lo que a mí siempre me mamaba de Star Wars. Exacto. Y lo digo en pasado con inclinaciones que ya veremos después, ¿no? Vea el siguiente capítulo Ahí de venimos, Floppy. ahí venimos. Pero sí era como un tema de ¿qué es toda esta historia que no conozco? Ajá. Porque al menos de conocer a Lucas sabíamos que él había hecho esa chamba, ¿no? Ajá. Y que, por supuesto. Entonces ya tiene él todo el background de quién era Grievous y quién es el tío Meón. El tío Meón. Se llama Tío Medón, amigos. Pero tenemos una revelación terrible ahorita que es el tío Medón. El tío Meón. Tío Medón, aquí lo tienen. Todos estos personajes de Utapau me parecen espectaculares, güey, y no hacen nada, güey. Ajá, exacto. No sé. Eso es nomás pinche relleno, güey. Sí. Bueno, no se enfocó, pero no hay pedo. Y la cultura de Kashyyyk, ya nos habían dicho, Kashyyyk existe, los Wookiees. Ahí están. Life Day, o cómo se llama. Sí. Esto es lo que no se habla. Wow. Y aparte, ¿cuántos planetas salen en esta película, güey? Demasiado. Sí, un chingo. Demasiados. Nada más la orden de 66 es planeta 1, planeta 2, planeta 3, planeta 4, planeta 5. Es como, no. No, ya no. No sé si es no, sin parar, güey. Es horrible. Es una gran película. El episodio 3. Está poca madre. Yo sí defiendo que es la mejor película de Star Wars. Sí. Es mi intro favorita de Star Wars. Sí. Es el momento de no podían ser más. Ver los dos Starfighters que se mueven exactamente igual todo el tiempo. Esa coreografía está bien padre. Sí. Es como, güey, es que ya son. Y otra vez la música bien. Sí. Y la cámara entonces se van encima del Starfighter grande. No. Wow. Esa intro de la pobre hasta el cansancio no me aburro. Y también eso, entonces, las mismas películas de Marvel. Sí, nos juntamos y entonces ahí van estos y hay que pelear contra el ejército de monstruitos feos. No, aquí no hay esa fórmula. Aquí vamos a pelear con el ejército al principio de la película. Ajá. Y luego van a acabar peleando estos dos güeyes y estos dos al mismo tiempo y ya. La pelea al final es personal. Es personal, güey. Eso lo vuelve un conflicto con el que te puedes picar, ¿no? Y entonces, y no hemos hablado, Palpatine versus Yoda, mientras Anakin versus Obi-Wan. Wow. Destruyendo el Senado literal y metafóricamente, ¿no? Pues la avienta el Senado completo, en fin, ya lo destruye, me vale madre, de hecho la culpa a ti. La forma en que se vuelve imperio era impactante hace 20 años, ¿no? Muy así bien. Es como la libertad se muere. Ajá. Con un estruendoso aplauso, ¿no? Y ver cómo lo que le está pasando ahorita a los Estados Unidos. Ahí está, hace 20 años antes, 20 años, completamente idéntico. Completamente idénco. Wow. Wow. Ya otro meme, ¿no? De, así es que el Thunder es aplauso. Pero, güey,
Ajá, lo vimos ahí, está, lo vimos y está. dijimos, no mames, qué horrible, güey. Ajá. Y otra vez esperábamos explosiones y más así. No, güey. Esto Esa es de la está- resolución. El malo se llevó el aplauso al final. Ajá, hijo, qué horror. ¿No? Sí, es lo que pasó en la vida real. Otra de mis escenas favoritas de esta película es la ópera, ¿no? Que entra, nomás, otra vez, visualmente hablando, Exacto. Ajá. este ser que entra y sale de la luz en el fondo, y entra la luz, sale de la Está luz, volando, y- es agua, es ¿Qué chingados está pasando en esa escena, güey? Y mientras tanto habla quien confundidísimo, oye papá, Palpatine, tío Palpatine, el nono Palpatine. Así, abuelito, estoy confundido. Y el pinche Palpatine así del columpio, así de... Ahora es cuando te he contado la historia. Wow, wow. Es un momento de Wow. McDermott así. ¿No? Y otra vez no sé qué esperaría tener el resto del mundo, pero yo esperaba otra cosa completamente distinta. Y ya le confesó así, ¿qué pedo? Le confesó, pero fue tan perfecto, güey. Y lo trae tan grumeado. Ajá, ahí está. Que la gente se quedó como- Wow. Que esto a mí sí me ha llevado a un conflicto que creo que no sé si está resuelto o no, o dicho o no. Ajá. Por las pesadillas que tiene Anakin, Ah, ¿tienen algo que ver con Palpatine? creo que sí, ¿no? No sé si son influencia de él, no sé, ya no leí los últimos libros. Yo no, tampoco los he leído, sí. pero... Ahí Wow. está, ¿no? Más lore, más... Exacto, ajá. Ahí está. Ajá. ¿Cómo nació Anakin? Güey, hay mejores cosas que hacer. Invéntate algo. Ahí está. Escribe varias Está novelas, dicho, ajá, güey. hazle como puedas. Ajá. ¿No? Entonces, esas pesadillas, pues yo pensaría, sí, Wow. pues son inducidas por el lado oscuro, ¿no? Ajá. Wow, wow. Y entonces ahí está otra vez el grooming, Otra vez. ¿no? De Palpatine. Lo voy a hacer. Ajá, porque eso lo fue bromeando desde episodio 1. Ajá. Ajá. Y le iba contando. Y otra vez lo vemos en Clone Wars. Y está en una de las novelas ahí expandidas, pero... Incluso los Sí, cómics, sí. que ya no son Ajá, canon, exacto, pero los exacto, cómics de exacto, Clone Wars de Dark exacto, Horse de ese exacto, entonces exacto, también ajá. estaba, güey. Eh, Y es una historia horrible, güey. Sí, está de la sube, chingada. Es De una la sube. historia horrible. Es un güey que es el colmillo del colmillo, viendo al güey con potencial y convirtiéndolo en lo que él quiere que sea. Y todos alrededor saben que hay algo peor, pero nadie quiere hacer nada, nadie puede hacer nada. Ajá. Vamos a resolver una crisis de... Eso también es de los subplots, entonces ajá, quiere que él espíe a los Jedi, entonces que Anakin le reporte, Sí. y nosotros Jedi queremos que tú nos reportes qué está haciendo el emperador. Pues cómo lo van a volver loco, pobre. Ajá, ajá, exacto, ¿cómo quieren que confíe? ¿A quién le digo qué? No mames. Es el diablo. Yo solo quiero que me hagan parte del Senado. Digo, Ajá, Senado, del Consejo Jedi. Eso también está duro. Y es... parece que lo odia desde el principio, pero es tratarlo con dureza, ¿no? Con dureza, es el maestro Samurai Senpai Ajá, Plus ajá. que te dice, no, güey, no está listo. No, sí, no, es la Y chingada. Mace Windu es el único que lo puede ver así con rayos X y decir, no estás listo, güey. Que esta es otra cosa que luego viene en el universo expandido que es bien interesante, que es esta habilidad que tiene Mace Windu. Ajá, ¿Tú leíste alguna vez Shatterpoint? ¿Ubicas Shatterpoint? sí, ajá. No me acuerdo si era novela o cómic, es novela. Novela, ¿no? Hay una novela que se llama Shatterpoint de Mace Windu. Mace Windu, todos los Jedi tienen como algún poder, un uso de la exacto. fuerza Ajá. como personalizado, ¿no? Como su superpoder Jedi, básicamente, ¿no? Y Mace Windu tiene esta cosa que se llama el Shatterpoint, Ajá, la debilidad, ajá. que sabe el punto exacto con el que puede quedar alguien, o algo, Guau. o lo que sea. Guau. Y es así de... Guau. Y lo tiene y lo usa y es perfecto. Y si lo ves en las películas, Ajá, sí, total. pues es lo que le hace Jango Fett. Jango Fett lo ve, dice acá, ¡pac! Se acabó. No tengo que hacer nada. Y listo. Adiós, El cabeza. Bounty Hunter más cabrón. Que en paz descanse. Ay, Duku, ay, Duku, qué pedo. Así como hizo y voltea a la Duku de, Ajá, sí, vale, sigues tú. Ajá, sí, espérense. ¡Voy a hacer una junta! Ahorita vengo. Qué prisa, o sea. Sí, güey, no mames. Esa es otra, digo, paréntesis. No sé qué esperan para hacerle su serie a pinche Mace Windu, güey. Se está haciendo viejo. O sea, el güey lo quiere hacer hace 15 años. Exacto, ajá. Es inconclusa, Aprovecha. su final es inconclusísimo. Ajá. ¡Ya! No, la animación de Dooku joven con Mace Windu joven partiendo madres por ahí así, ¿no? Ya.
Sí, denme una serie de esto. ¿Qué pedo? Ya, quiero verla ya. Todo está impresionante, güey. Wow. Entonces, es justo eso. Cuando está en el consejo y Mace Windu lo ve con rayos X y dice, no está listo, no está listo, no está listo. Yo sé que no está listo y tengo esta... Por eso estoy aquí. Exacto, esta es mi posición. Pero Anakin, como buen en ese entonces millennial, quiero estar. Y eso toca el tema de la película, ¿no? Sí. Es como si eres un güey con un chingo de habilidad, pero te falta. Y tan es claro que todo lo que pasa después. Exacto. Wow. No, güey, es perfecta esa peli, güey. A mí lo que más coraje me da toda esta trilogía es ver esta película tan chingona y pensar, híjole, hubiéramos empezado aquí. Pero pues no mejora, pues como es el camino, ¿no? No. Siempre he pensado que episodio 1 es como un pinche preludio. Sí, Yo creo que el episodio 2 tendría que haber sido el episodio 1. El episodio 2 tendría que haber sido Clone Wars, que ya se resolvió gracias a los cielos. Y el episodio 3 este. Órale. Aquí, sí. es que sí es un brinco muy fuerte del 1 al 2. Sí, totalmente. Sí. Y del 2 acá. Y del 2 acá, aunque se mantiene ya más pegadito y se siente más como la misma cosa, pues sí, ya pasó una guerra entera, no mames. Wow. La forma en que mata a los Jedi Sidious también es lo mismo de Lucas, de todos esperan, no, se acabó la chica, soy más cabrón, ¿cómo voy a estar peleando y perdiendo mi tiempo contigo? Así, y como público no así, ¿qué pedo? ¿Qué visto? De Jen Kolar, por Dios. Jen Kolar, tan caro que me salió la favorita para que llega así, quedó. No, un segundo murió. Maldito sea. Sí, Plo Koon partiendo madres durísimo. Y siempre sonriendo bien chulo. Su sonrisa vale 1000. La sonrisa más emblemática. Y no, y un segundo, adiós. Y pues sí. Mace Windu, ok, sí. Wow. Es que eso les hace el Psycho Crusher, güey. Listo. Incluso eso, güey. El reveal de Sidious tiene un lightsaber. Exacto. Y lo trae siempre listo para la acción. Cuando lo confrontan aquí primero, entonces del fondo, que es... Y otra vez él hablando del lado oscuro y el grooming, entonces, no, ahora... Yo sé de tus pesadillas y soy el único que te puede ayudar, man. ¿Qué eres tú? Piénsalo. Y la decisión de no llevar a Anakin, de Mace Windu, de no llevar a Anakin a arrestar a este güey. No sé si por proteger a Anakin. Y se le sale, entonces... sale el efecto opuesto, entonces no sabes si está mintiéndole o no. Wow, no sé, qué mal pedo. Está lleno de eso. Qué mal pedo. Está muy sabrosa esta peli. Sí. Es la telenovela por excelencia de sci-fi. Wow, no. La escena que Padme se rompe en el pinche balcón también, porque no sabe qué pedo y se pierde todo. Es como, ¿qué está pasando en esta película? Llega Obi-Wan a decirle la verdad bien culera. Y es otra vez la pesadilla, ¿no? Exactamente. Es cuando güey, se fue. Entonces todo se fue al carajo. Se fue al carajo. No creo, ¿no? Sí, yo lo vi. Sí me ha dicho que las cosas acaban No. Y yo dejándole el holograma a Obi-Wan de mía, no, sí fue él. Y son los niños. Yo vi, güey, puedes ver cómo se rompe. No. Chale, wow. Y ahora no solo se rompió este pedo, pues tengo que arreglar mi desmadre. Y sacrificar al perrito loco, rabioso que está matando cosas. Tengo que ir yo a arreglarlo personalmente. No, Mierda. Sí, güey, no, esta peli es otro pedo. Que él fuera el que ataca a Padme. También es... También en su momento fue de que el Force Choke. Yo dije, ¿a quién se lo va a aplicar? No, a Padme, no, mames. No, mames. Ya se volvió loquito, lo perdí. No, qué mal pedo. Wow. Toda esa discusión de ellos tres ahí en la plataforma. Lo trajiste a matarme. ¿Qué? No, te lo juro. No, qué mal. Y todos hemos estado alguna vez en nuestra vida en un malentendido. Exacto. Pero. No, pero yo vi que me dijeron que. No, güey. Qué bueno que nos vamos a hacer folk jokes. No mames, qué feo.
No, qué mal pedo. Wow. Sí, güey. Wow. Toda esta peli es una chulada, güey. Y también, otra vez la imagen, la expectativa que tenía yo, inclusive de la imagen, cómo se va a ver. La transformación de Darth Vader. Sí, güey. No mames. Y me lo imaginaba más o menos así, pero eso le pone el casco. Otra vez la actuación de Hayden Christensen. Sí. Ay, pobre Vader, todo lo que le ha pasado. Y entonces está uno esperando, ay, pobre de mí. Ajá. Pero el güey trae una cara de odio cuando le están poniendo la máscara. Sí. Y los ojos de Sid. Sí. No mames, wow. O sea, me lo esperaba así, pero no así. Sí, exacto. Porque aparte hay como una pizca de terror. Ajá. Sí. Ya valió madre, este es mi futuro. Wow. Y entonces estoy aterrado y emputadísimo. Wow. No, güey. Está muy cabrón. El audio, así. Sí. Ya, destrucción, ¿no? Se hace vacío y... Wow. Güey, esa escena... Pues ahora sí que te digo, tú estabas ahí, güey. Pero cada vez que fui a ver esta película al cine, esa escena, todo el cine. O sea, pero de concierto, mal pedo. Esta es la escena de la película. Sí, no. Y ese fotográfica entrando esa toma del casco de lado y el... el humo. Y ya nació. Y otra vez es cinematográficamente está poca madre. Sí, pudo haberlo hecho con mal gusto, inclusive sí está chafón. Sí, ese es probablemente el punto bajo de esta película. Pero ya tuvimos esa super toma está bien. No importa. Que yo lo pienso y tiene sentido esa escena, güey. Sí, ¿no? Tal vez es la mejor ejecución. Exacto. Sí, si le hubiera puesto mute y con la música duro y mientras se colapsan los droides así cuando se encabronan. Sí. Nadie se hubiera burlado. Exacto, güey. Tal cual. Sí. Pero creo que sí. O sea, Anakin acaba de meterse al traje. Es la primera vez que está subiendo esa madre, güey. Hay una parte de él que está sufriendo, está en esa chingadera. Y otra parte de él que está en conflicto existencial profundo, infinito, interminable, güey. Otra vez el lore expandido, entonces... Por ahí está la novela de Vader. El traje es low-tech. Para que esté sufriendo todo el tiempo y entonces no esté concentrado en mejorar en la fuerza y lo pueda tener controlado este güey a la Vader. Sí. Eso está muy cabrón. Sí, la novela se llama Vader, Dark Lord. Y justo narra el conflicto de él de ya soy esto. Wow. Y cómo funciona esto. Y cómo entonces siento estas cosas que me presionan todo el tiempo. El peso estas no son que le quema. No puedo respirar sin esta madre, los pulmones. O sea, realmente es una novela que te hace decir, ay, güey, eres horrible. Creo que su primer misión lo mandan a Kashyyyk, que hay remanentes ahí de Jedi o algo. Y narra cómo para él es... Lo difícil, creo que hasta le dan un llegue por ahí porque no sabe controlarse el traje. No, va a decir, pueden leer ese libro o escucharlo, lo que sea, se lo súper recomiendo. Es otro pedo. Y no estoy seguro si se quedó descanonizado, ¿no? Pero ¿qué importa? Es real, amigos. Lo hicieron después la peli y está hecho para la peli y es una chulada de libro, la verdad. Hagan su propio canon próximo episodio. Sí, bueno, nos acaban de vender un Dash Rendar nuevo, güey. Sí, cierto. Sí. Ni ellos se entienden solo. Sí, güey, no. Toda esa... La escena del final de la pelea, porque la pelea en sí es perfecta, güey. Nunca... Yo creo que no importa cuántas veces imaginamos esa pelea de Anakin contra Obi-Wan, todo lo que pasó en la pantalla lo superó por mucho. Sí. Pero por mucho. Sí. Y yo me acuerdo de toda esa pelea, pensaba, pero ¿cómo va a acabar, güey? ¿Cómo lo va a quemar? ¿Cómo se va a deshacer? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo se va a deshacer, güey? Entonces, ¿cómo? Y ese tema... Cae en la lava. ¿Cómo se va a ver? Porque ni modo que se vea ahí. Súper chafa de película bella. Exacto, güey. De película desalmada, güey. Entonces van a cortar. Y eso es la expectativa que está uno haciéndose en tiempo real. ¿De dónde? ¿Cómo va a acabar este y te revienta la madre. Y otra vez es parte de lo que hablamos de episodio 1. Darth Maul sabe que va a voltear, que va a brincar encima de él, pero no me puede matar con ese golpe. Y no va a ser otro, como es Jedi, no va a ser un movimiento ilegal que me va a cortar a la mitad. Entonces,
No me importa que brinque. Ay, güey. Grievous tiene el mismo pedo, ¿no? Entonces lo tira, hay un rifle ahí. No me va a atacar con un rifle porque son Jedi. Y eso igual, siempre rompiendo las reglas. Yo iba, y otra vez, tengo el high ground. Sí. No. Esto es lo más ilegal de todo el libro de los Jedi, o sea. No lo intentes, no te avientes. Ajá. O sea, esto ya está ganado. Y el otro güey dice, no es mi hermano, no me va a hacer eso. Ah, no. Patas y manos. Vamos. Y es el peor sonido de lightsaber de toda la saga. Y cae el niño. Cae tabequito ahí, así, no, horrible. Wow. Entonces, no solo le ganó, lo humilló, le cortó las extremidades y aún así, güey, lo está perdonando y no lo está matando, le está diciendo, ya, güey. Ajá, ya bájale. Espérate, acá. Ese hate you system. Es probablemente el momento de actuación de Hayden Christensen que cada vez me quitó el sombrero y digo, sí, ajá. Es perfecto, güey. Y otra vez es, ay, pobre Vader. No, el güey está lleno de odio. Sí, se dejó ir como Vader en Mustafar. Así va a ser la frase árabe. Y es horrible porque todos hemos estado cerca del fuego. Y sabes lo que es estar cerca del fuego y sentir que te está quemando. Y pues está ahí y no puede moverse, incluso solo es fuego, es lava. Y entonces empezaron a quemarse lentamente. Es como, güey, es horrible esto, güey. Y ahí no puede mantener la mirada a Obi-Wan así de... Se está quemando vivo el cabrón. Está en la lava, está al lado de la lava y todos sabemos, se sabe y nunca lo prueben. Está al lado de la lava, seguramente es horrible, güey. Sí, no, si eso te quema a 40, 50 centímetros de distancia. Se empieza a prender, no es que tienes que meterte en la lava para quemarte, te quema desde antes. Entonces, una vez más, supera lo que todos hubiéramos imaginado. Le estaba yo imaginando esta escena de película B, súper chafa. Y sale, güey. Exacto, güey. El Toxic Crusader, güey, ¿no? Y no, tampoco, madre. Y caen cachos de piel así con... Es horrible, güey. Y luego llega el abuelito. No. Si es rescatable. Toda escena que lo suben en la camilla, que van en la lluvia contrastado con el funeral de Padme. De los de que se murió. De desamor y todo. Ay, qué pendejada, güey. Que no vieron los últimos 7 minutos de película, en los últimos como 40. ¿verdad? La mató él. Se la mató. Básicamente la mató él. La dejó en... No sé si le rompió la tráquea, entonces no podía. Claro, no sé si era una arteria o qué chingados. No tengo que decírtelo. Ajá, exacto. Ya pasó la escena. Exacto, ahí está. Exacto. Hagan equipos de 3. Ahí está Google. Busquen, investiguen. Sí, güey, todo, hasta sí, es una gran película. Y fíjate, una vez más, pues todos queríamos ver esta película por Vader, la verdad. Sí. Y Vader sale 2 minutos. Más o menos, sí, pues sí. Sale la escena de la camilla, que se levanta y no. Sale la escena que está supervisando la estrella de la camilla. En el puente con Tarkin, ahí nada más. Es todo, ¿no? Exacto. Igual que el episodio 2 queríamos ver Clone Wars, nada. Y era perfecto. Y así, todas las pelis de Star Wars. Sí. Episodio 7, otra peli que también en la era de DVDs, en donde cada escena y cada secuencia tiene un título. Muy elegante el asunto, gracias Lucas. La selección de escenas, algo que muchos tal vez ni entienden ya. Entonces la última escena a huevo tenía que ser A New Hope. Y yo ya sabía cómo era. Entonces en el cine yo ya sé cómo va a acabar, cuál va a ser la última imagen que se va a ver aquí. Obviamente tienen que ser los soles. Sí. Y con toda la expectativa y que sí le atiné, lo hicieron todavía más cabrón. Sí, güey. 3 niveles más, el niño. No más. Wow. Sí. Wow. Y llega con los Organa. Con los Organa, wow. Episodio 3. Qué gran película, quiero verla ya. Sí, exacto. Creo que en la noche, de regreso, voy a ir a ver episodio 3. Sí, güey. Y hay que ver en el cine porque sí hay que ir a verla, sí. Güey, esta peli es del cine 1,000,000%. Sí. Y si todavía está y la pueden ver, y no si no la han visto, no sé qué decirles. Lo más probable es que si están viendo esto ya la vieron alguna vez. Y si nunca han visto Star Wars por alguna extraña razón. Si tienen que ver una, ven esta, ¿no? Sí, no necesitan saber mucho más, la verdad. Exacto. Es lo maravilloso de estas películas. Sin ver las otras, puedes verlas y está chido.
Sí, así le empiezas. Si te quieres complicar la vida, lo harás con todo. No nada más con Star Wars. Tienen dudas de Star Wars, ya saben dónde escribir, floppyradio@gmail.com. O en los comentarios, acuérdense de darle like a este video si les gustó nuestro ranteo de episodio 3. Nomás como dato así extra para acabar, esta fue la película que a mí me destruyó como coleccionista por completo y acabó con todas mis esperanzas de coleccionificar cosas. Hay 168 figuras. No, sí, es que bueno. Hay 60 y creo que 8 de estas, así. Ajá, con este. De esto, de navecita, de esto, del carrito, la chingada, como las oficiales. Ajá. Pero ya si le sumas las que salieron después de Fisher Price. Exacto. Las que salieron de cositas extras. Ajá. Los de 12 pulgadas, el especial de Kmart, el especial de Target, el especial de que no KB, tenían número especial exacto. de... Así. Esta fue yo aquí donde acabé mi camino el coleccionismo y dije, ya. Es un pozo sin fondo, así. Que fue perfecto porque igual mi camino así de este coleccionismo de Star Wars, estas cosas, fue igual que la trilogía, ¿no? Episodio 1 fue, güey, no mames, todo, quiero todo. Y no, había demasiado de la Binks, eso. ¿No? La paleta de llave. Episodio 2 fue donde sí valimos madre muy cabrón, pero los dos, incluido tú. Y tengo todo de esa madre. Y entonces fue tanto que ya cuando llegó el episodio 3 fsé como de, ¿otra vez? ¿Volver a empezar? No mames. Me gustaría decir que me pasó igual, pero no. No, tú sí seguiste, güey. No. Lo sé. Mira, para mí, este episodio 3 una bola de nieve. Fue la colección que ya no había donde poner nada. Ya tenía donde poner nada. Sí, nada. ¿No? Y ya fue como, a ver, voy a seguir coleccionando este pedo porque sí quiero, pero ¿qué va a pasar? Lo voy a tener en la caja, porque, o sea, lo voy a guardar en una caja. Ajá. Y va a estar en una caja. ¿Para qué chingados y entonces el display son cajas ahora. Con cajas. Y sí tuve ese momento de, no, pues creo que ya voy a parar. Que voy a parar. Y entonces... Sí, acá hay más, y hay más, y hay más. Entera, de estos, sí, no esta colección ni de pedo la acabé. Yo creo que tenía como 30 tal vez, 20 y tantos, 30 de estos. Sí, no tuve todo, pero sí tenía un número considerable. Estaban bien chidos, me encantaban, güey. Estas madres me fascinaban. Y voy a sonar a güey que ya vio esto hace 20 años. Sí, pero según yo no eran tan caros antes, güey. No eran tan caros. De hecho, me fui yo al Gabacho, iba a ver a mi amigo, se mudó como 2 semanas antes de que fuera, entonces... Perfecto. Fui a comprar juguetes de Star Wars a Houston. Por supuesto que yes. Era todavía, este pedo era coleccionable, entonces ahorita... Sí, no hay forma de acabarlo con... Sí, no. Pero presupuesto, sí, no. Vienen las tarifas, entonces ya valió más. El colección de juguetes se acabó. Y así es como la democracia muere, con un aplauso estruendoso. Y así es como acaba este episodio, del episodio 3. Son tarifas, el episodio 1 son taxation en las tarifas de comercio. Está horrible, no tiene sentido. Sí, güey. Bienvenidos a la realidad, perros. Ahí está, su episodio 1 real. 25 años después. ¿Quién va a ser los Jedi que acaban con este pedo? Ay, en la madre. Ay, en la madre. Ahí lo ya soy muy viejo. Sí, ya, too old to be training. Totalmente, estoy de acuerdo. Acuérdense de darle like a este video, amigos. Si no se han suscrito, suscríbanse. Cuéntenos qué les parece este nuevo formato del podcast. Si les gusta más el camino de lo que estamos haciendo ahora, si les parece igual, no sé, platíquenos qué les gusta, qué les parece. Y pues, él fue Pablo, yo soy Eric, ustedes son muy chingones y prepárense porque la siguiente semana... Ahí Star Wars palmesa. Más Star Wars, sí señor, hay mucho Star Wars de qué hablar y el de la siguiente semana... No está tan padre, güey. Esto es así. Es que este es el clímax, güey. Aquí se acabó Star Wars para mí en su formato puro y delicioso. Pero ahí luego vienen cosas buenas también. Así hay de todo. Pues bueno, gracias por vernos. Episodio 170 de Floppy. Episodio 3 a 20 años de su estreno. La mejor película de Star Wars. Sí. Sin duda. Los reto, perros. No, Imperio contraatacan. Cállense. No. Bueno, no se callen, coméntenlo. Es más, ¿cuál es su película favorita de Star Wars? Pongan en los comentarios y qué opinan de episodio 3. Y... Que no sea el arroz de los Skywalker, por favor. Ay, sí. Y ya.
Esto fue episodio 170. Nos vemos la siguiente semana. Que la fuerza y los Sith estén con ustedes con aplausos frondosos o algo así. Wow.